¿por qué estamos viendo que se están cayendo los casos de Vladimir Cerrón, ¿no? Y están llegando a última instancia, o están llegando a una instancia como la Suprema, y los jueces lo que están diciendo es, quizá no fue tipificado bien el delito, quizá no hubo una motivación. Se han ido sumando victorias judiciales en favor de Vladimir Cerrón. Buenas noches, doctor José Ugaz. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, efectivamente algunos casos han sido anulados, son dos en particular. Este mismo proceso ya fue objeto de una anulación anterior. Y esto creo que tiene que ver con los defectos de las instancias inferiores, donde efectivamente no se ha trabajado con pulcritud. Pero es importante señalar lo que la Corte Suprema sí ha dicho en este caso. Y ha dicho que es un caso que está plagado de irregularidades, que en la tramitación de este proyecto se violaron disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas y de otras instancias importantes en materia de control de inversiones, y que por lo tanto hay una violación sistemática de la ley a lo largo de todo el proyecto. Por eso el proyecto fue anulado. Lo que la Corte señala es que no está claro si hubo un ánimo de defraudar, es decir, de perjudicar el patrimonio del Estado, porque el proceso fue público, fue transparente, es decir, estas irregularidades no se ocultaron. En consecuencia, la Corte Suprema dice, se ha incurrido en un conjunto de irregularidades administrativas que ameritan una sanción, y por eso le han confirmado una pena patrimonial de 250.000 soles, pero el hecho delictivo que requiere demostrar el ánimo de defraudación no ha sido acreditado. Y tenemos un principio constitucional que establece que en la duda se tiene que favorecer al reo. Correcto. Y a criterio de la Corte Suprema, por unanimidad, hay dudas sobre el ánimo defraudatorio de Cerrón y de sus cómplices en este caso. El argumento textual era esto, ¿no? La falta de un pacto colusorio claro, un propósito delictivo, decía el juez San Martín. Ahora, el juez también precisa que hay una responsabilidad civil de las autoridades que llevaron a cabo este proyecto, ¿no? Que quizá, para poner en contexto a quienes nos estén viendo, era un proyecto enmarcado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ¿no? Que, por cierto, es una herramienta que se sigue usando. Pero, ¿qué significa el hecho de que tengan una responsabilidad civil todavía los involucrados? Que fue algo que hoy quiso remarcar también San Martín, ¿no? Confirma la teoría que ellos han manejado en la sentencia, es decir, que no se ha probado el ánimo defraudatorio penal, pero sí se han probado todas las irregularidades administrativas. Insisto, el concepto que ha usado la Suprema es que fue un proyecto plagado de irregularidades y por eso fue declarado nulo. Es más, al haberse anulado el proyecto, la Corte Suprema considera que la reparación civil, es decir, la indemnización de 800.000 soles que se les impuso, resultaba excesiva al no haberse perjudicado el presupuesto nacional, y por eso la reducen a 250.000 soles. También hay que recordar que la propia Corte, y lo ha explicado el magistrado en esta presentación pública que ha hecho para aclarar la sentencia, señalan que existen varias investigaciones, incluso tengo entendido una condena penal vigente contra Cerrón, tiene 24 meses de prisión preventiva, que es una de las razones por la que está prófugo en el caso de los Dinámicos del Sur, que es donde se le investiga por los actos de corrupción en el sistema de brevetes del gobierno regional que él presidía para financiar su campaña, y la de la presidenta Dina Boluarte. No hay que olvidar que la presidenta está involucrada también en esa investigación. Caso Dinámicos. En el caso de los Dinámicos del Centro, y existe también un proceso abierto por el caso Antalsis, al que usted se ha referido hace un momento. Ahora, el tema es que ya la defensa de Cerrón está pidiendo comparecencia restringida para este caso Dinámicos del Centro, y la justicia podrá evaluar, y si es que se queda, digamos, o se define no darle anular ese pedido de prisión preventiva o variarlo por comparecencia, han dicho dirigentes de Perú Libre, Vladimir Cerrón podría quedar libre de polvo y paja, con procesos continuados, pero sin tener que ir a prisión, como adelantando que esto sería el caso. Ahora,
otro político enfrentado a la justicia, ¿no? Que es algo que también casi ha marcado los últimos años de la política nacional y de la judicatura nacional, ¿no? Incluso Perú Libre. Bueno, libre de polvo y paja no va a quedar porque ya tiene las investigaciones abiertas y, como repito, dicho en las palabras del magistrado de la Corte Suprema, existe ya una condena previa. De hecho, si no paga la reparación civil, por ejemplo, no puede postular a un cargo público, supongo que es su máxima aspiración. Pero Cerrón en este caso no es más que otra figura de una clase política que está manchada de corrupción en cualquiera de sus opciones ideológicas, porque aquí no hay un problema si es de izquierda o es de derecha, sino que la corrupción no distingue, lamentablemente, entre las posiciones políticas de cada uno, y estamos viendo gente como los de Perú Libre, su actitud en el Congreso, robando sueldos a sus empleados iguales que los de la derecha. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una clase política que tiene que darle cuentas al país, y no porque el señor es de Perú Libre o es de Junín va a estar exento de estos actos de corrupción. Si fuera un funcionario que ha cumplido una función ejemplar, no tendría la cantidad de investigaciones y de baneos penales que ha tenido, que lo tienen en la condición de prófugo. Ni siquiera ha sido capaz de enfrentar a la justicia para poder responder directamente con su presencia estos cargos. Eso creo que es bastante grave y habla mal de una persona que aspira a un cargo público, más aún si pretende, como dice él, ser candidato a la presidencia de la República. Claro, que es lo que incluso espera todo el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, y hoy ya empezaban a declarar algunos dirigentes casi anticipando esa salida de la clandestinidad, ¿no?, de Vladimir Cerrón. Pero me ha precisado usted que si no paga la reparación civil impuesta de 250.000 soles, en este caso, no podría postular a la presidencia. Ese es un requisito, esa es una norma establecida, ¿verdad? Es una norma legal que ha señalado que en tanto una persona haya sido condenada al pago de una reparación civil y no la satisface, no puede postular a ningún cargo público. Eso es evidentemente un tema menor comparado con el de una condena penal, pero igual es un impedimento expreso. Ahora, saliendo un poco del tema Cerrón y yendo, por ejemplo, a otro caso emblemático de un partido político o políticos enfrentados a la justicia, investigados por delitos de corrupción, tenemos este hecho de que se anuló el juicio oral a Keiko Fujimori y el caso está retrocediendo, ¿no? Quizá coincidentemente por eso, por etapas previas a un momento importante como el juicio. De hecho, mañana entiendo que la segunda sala penal de apelaciones va a revisar precisamente un recurso presentado por la Fiscalía, ¿no?, para que no se anule el juicio oral. Pero aquí también estamos ante esta característica, procesos largos que duran años y al final no quedan en nada, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo pueden quedar en algo, pero ya el resultado se diluye en el transcurso del tiempo y pierde su efecto disuasorio, que es uno de los efectos que debe tener la pena. Evidentemente, en el caso de la señora Fujimori y de ese proceso, se han cometido una serie de errores. La Fiscalía añade al final hechos en la acusación que no habían sido materia de investigación y evidentemente eso vicia profundamente ese caso. Por eso es que se tomó la decisión que se tomó y yo creo que lamentablemente se va a perder mucho tiempo en rehacer esa investigación conforme lo han exigido las instancias superiores. Ahora, también desde un espacio político como el Congreso se ha puesto la mira en actores de la justicia, ¿no? En la Fiscalía, por ejemplo, en el Poder Judicial, de hecho. Y casi toda la discusión que hemos tenido como país de si era censurable el ministro del Interior ha sido acompañada de una narrativa que va por reorganizar, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación. ¿Qué opina de eso, doctor Ugas? Porque incluso se habló en la misma sesión de la censura del ministro Santibáñez de tenemos que dar una ley para reorganizar la Fiscalía, tenemos que nombrar, se dijo textualmente, una Junta de Fiscales Supremos transitoria. ¿Qué opina de esta idea de que los políticos estén pidiendo una reorganización del Ministerio Público?
Es un tema complejo porque tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, me resulta claro a mí que hay una estrategia política para tratar de impactar en el Ministerio Público porque se ha convertido con un sector del Poder Judicial en las dos únicas instituciones que han contenido todo este afán criminógeno del Congreso de desmantelar las normas contra el crimen organizado. Hoy día han salido unas estadísticas en las que se ve claramente que es precisamente con el gobierno de la señora Boluarte que las extorsiones se disparan de una manera desmesurada comparada con los gobiernos anteriores. Entonces hay un proceso, sin negar que el Ministerio Público está pasando por una crisis, si no, no hubieran caído 3 fiscales de la Nación en la historia reciente del Ministerio Público. Correcto. Y eso efectivamente amerita, como creo que toda la justicia, una revisión del sistema judicial, cuál es el perfil de magistrados y fiscales que tenemos, cómo están capacitados, etcétera. Pero ahí hay que incluir también el tema del presupuesto. El Ministerio Público pidió una cantidad al Ministerio de Economía y se le ha dado cerca de 1/3 de lo que necesita para poder trabajar eficientemente. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a una fiscalía que no tiene fiscales, que no tiene sistemas computarizados, que no tiene plataformas digitales, inteligencia artificial, etcétera, que sea eficiente en la lucha contra el delito? Pero, en fin, esta arremetida que estamos viendo desde el Congreso, que ya con una norma le ha pretendido arrebatar la dirección de la investigación, que siempre por mandato constitucional, por lo menos de esta Constitución, la ha tenido la Fiscalía, esta Constitución que tanto admira y protege el Congreso, le dio la dirección de la investigación criminal al Ministerio Público y ahora se la han quitado para dársela a la policía con todos los problemas que eso trae. Entonces hay un plan político. Tema que eso está pendiente de definición, pero claramente hay un plan de agresión a la Fiscalía en la persona de la Fiscal de la Nación. El ariete de ese plan de agresión ha sido el destituido ministro del Interior, que en una actitud de rebeldía personal, siendo abogado, lo que es más grave, se ha negado a entregar su teléfono, se ha negado a comparecer, ha mentido sistemáticamente, se ha negado a ir a presentar muestras de su voz para los peritajes que son necesarios y que ha insistido hasta el final denunciando a la propia Fiscal de la Nación por cumplir con su deber. Creo que él simboliza un plan pactado, en lo que algunos han denominado un pacto de corrupción, entre el gobierno, encabezado por una presidenta con 8 investigaciones penales, y un Congreso que está plagado de congresistas que tienen prontuario e investigaciones penales también en su contra. Complicadísimo el panorama que nos da doctor José Ugaz, sobre todo entendiendo que entramos en un año históricamente de debilidad de Palacio de Gobierno, ¿no? Entramos en un año preelectoral y donde, por ejemplo, el Congreso puede censurar a cualquier ministro. No creo que sea el camino, creo que más bien hay como una cercanía ahí entre los congresistas y Palacio de Gobierno, pero es un año siempre agitado para la política nacional, un año preelectoral, ¿no? ¿Cómo ve este 2025, aprovechando que estamos en los primeros meses todavía y de lo que se habla, de estas elecciones tan fragmentadas, con tanto partido político, ¿no? Ya le pido su opinión como ciudadano, no como abogado. Sí, mi primera observación es que no es un gobierno que se debilita a partir de ahora, es un gobierno que viene ultra debilitado. Una presidenta que tiene 4% de aceptación en la ciudadanía es una presidenta que no existe. Por eso vivimos en el caos en el que estamos viviendo, a merced de la inseguridad ciudadana, de la corrupción y de tantas otras circunstancias de desgobierno que hoy día nos afectan. Yo creo que por eso me sorprende, mejor dicho, cuando algunos sostienen que hay que sostener este gobierno a como dé lugar, porque lo otro es el caos total. Es decir, más desgobierno que el que estamos viviendo ahora y más caos que el que estamos viviendo ahora es difícil de imaginar. Por lo tanto, yo creo que es un gobierno que está debilitado hace mucho tiempo. Vamos a ver si efectivamente llega hasta el final. Ahora que las reglas del juego se reacomodan con la convocatoria de elecciones, pueden haber sorpresas desde sus propios aliados en el Congreso. Y el Perú en esto, lamentablemente, en los últimos años se ha convertido en un país impredecible, porque los vaivenes de una clase política que no piensa en el país, sino en sus propios intereses de grupo, de personales, de sus entornos, etcétera, ha hecho que entremos en una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos tiempos.
y esa elección, esa fragmentación partidaria, esa cédula que los ciudadanos vamos a enfrentar. No ha pasado nunca que tengamos tanto partido pidiendo el voto. Bueno, imagínense una elección con 41 partidos, pues es un desastre anunciado, ¿no? Porque además, como cada uno juega en su pequeño feudo y su cuota de poder, las alianzas no van a ser la característica principal de esta elección y vamos a tener una serie de candidatos con planteamientos seguramente absurdos, otros sin plan de gobierno, sin equipos técnicos, que van a pugnar por ganar un mínimo de votos para tener un Congreso hiperfragmentado, más que el que tenemos ahora, con personas que no tienen ninguna capacidad para ejercer la función legislativa, y ojalá no tengamos un gobierno peor que los últimos que hemos tenido, lo cual es difícil de pensar, pero siempre se puede caer más bajo. José Ugaz, ex procurador jurista, ha estado con nosotros comentando esta situación, sobre todo en particular el tema legal de Vladimir Cerrón y un poco de actualidad. Gracias, doctor Ugaz, por su tiempo. Buenas noches.